me encontraba cuando Cristo me hizo ver. Rompió cadenas que me ataban y vida y libertad me dio. Glorioso amor de Cristo mi Señor, que se humilló para salvarme a mí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Gracias una vez más por estar aquí con nosotros, Dios les bendiga. Esta es la hora del Evangelio, les saluda con mucho gusto su consiervo suyo, Abimael Ortega Méndez. Y quiero una vez más en esta mañana compartir con ustedes otro mensaje de la palabra del Señor y bueno, la palabra de Dios. Hablando de, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema muy debatido dentro del ámbito del cristianismo hoy en día o en la humanidad. Mucho se puede hablar de ello, de la condición del hombre delante de Dios. Muchos de nosotros o muchas personas, muchas religiones tienen un problema hoy en día, que halagan demasiado los oídos del hombre, que le hacen pensar que somos lo suficientemente buenos o hacemos las cosas suficientemente buenas para poder alcanzar el favor de Dios. Hay muchas personas hoy en día halagando a sus hijos, qué buen hijo tengo, qué bueno eres tú, halagando a muchas personas en el sentido de que la persona simplemente se le hace una idea en su mente, no, pues sí, cuán bueno soy yo. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver en esta mañana lo que Dios dice acerca de nuestra condición delante de Dios y qué problemas nos trae con el simple hecho de saber que delante de Dios tiene una opinión muy diferente de nosotros a como nosotros tenemos de nosotros mismos. Quiero comenzar leyendo ahí en el libro de Lucas, capítulo 18. Es una historia muy impresionante. Jesús mismo contó esta historia ahí en el libro de Lucas. Bueno, es una parábola, ¿verdad? Ahí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 hasta el versículo 14. Quiero que me siga ahí, por favor, si usted me está viendo, ahí en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. Quiero que ponga mucha atención, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos la parábola de 2 hombres completamente diferentes. El Señor Jesucristo estaba en ese tiempo rodeado de personas que, como lo leemos en un principio, ahí en el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran los fariseos. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran un grupo de personas sumamente estrictos con su religión. Y no solamente eso, sino que ellos creían que no han pecado contra Dios, porque conocían la ley. Hasta ellos le decían que eran discípulos de Moisés, eran hombres muy rectos, no delante de Dios, sino delante de ellos.
Dice la palabra del Señor que Jesús estaba rodeado de esta gente que confiaban en sí mismos, pero no solamente ellos creían que eran justos, sino que menospreciaban a los que ellos creían que son pecadores delante de Dios. Y Jesús, al ver esta gente, Él tiene que contar una parábola para que esta gente pueda entender la verdad acerca de estas cosas. Y Jesús empieza diciendo, poniendo un ejemplo de dos hombres. Dice ahí en el versículo 10, dos hombres subieron al templo. Ahora recordemos que en los tiempos de Jesús, durante el tiempo del pueblo judío, el templo era un lugar sagrado, donde la gente subía para hacer sus ritos religiosos como judíos, así como Moisés mandó. Bueno, después de que se construyó el templo en los tiempos de David, pero no fue Moisés había solamente tabernáculo, perdón. Y entonces el fariseo dice en la palabra del Señor que esos hombres suben al templo a orar. ¿Por qué al templo? Porque el templo era un lugar donde Dios se hacía presente. Recordemos en el tiempo de Salomón. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Aquí vemos la primera cosa. Que cuando el pueblo de Dios se acercaba para orar en el templo, o cuando la presencia de Dios se manifestaba en el templo, toda la gente se postraba para adorar a Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío veía la presencia, la gloria de Dios en el tabernáculo o en el templo, toda la gente se quedaba postrado para adorar a Dios. Y vemos un primer problema aquí con este hombre, el fariseo. Dice la palabra del Señor que él puesto en pie oraba consigo mismo y su oración es algo tan sorprendente. Dice, Dios oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿De quién estaba hablando este hombre? Estaba hablando del publicano que estaba de rodillas orando con él, el otro en un extremo. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vemos que este hombre oraba delante de Dios y le decía al Señor, se enaltecía consigo mismo delante de Dios. Decía, Señor, gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy un ladrón, yo no soy un injusto, no soy un adúltero, ni siquiera como este publicano. A ver, pero quiero que notemos algo aquí. Nosotros que conocemos las historias de los fariseos, vemos que algo que practicaban constantemente son las injusticias. Si regresamos en un principio, ahí en el versículo 9, dice que ellos confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros hombres que ellos consideraban pecadores. ¿Qué es eso? Eso es una injusticia. Porque el mundo, como decimos muchas veces, no gira alrededor de nosotros. Ese hombre, lo primero que vemos en su corazón es el egoísmo. El pensar que él es bueno, mejor que nadie. Dice que no es injusto, no es un ladrón. Recordemos que también eran ladrones, ¿verdad? No vamos a entrar más en detalle de eso ahora. Dice, adúlteros, y ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre estaba enfrascado en una religión. Ya no era una verdad delante de Dios, sino que han caído en la costumbre. Dice la palabra de Dios que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que confrontar a los fariseos para decirles que Él es Dios mismo? Y ellos se jactaban y se decían, no, tú tienes un demonio adentro, porque nosotros, discípulos de Moisés, somos. Hermanos, y no solamente Jesús dijo lo que es, sino que demostró que Él es Dios realmente. Pero esta gente cerró su corazón porque se jactaba consigo mismo diciendo, es que nosotros conocemos la ley, nosotros somos rectos delante de Dios. Y Jesús opinaba algo completamente diferente.
Y Jesús pone otro énfasis en otro extremo de la condición del hombre. Dice ahí en el versículo, bueno, más adelante dice en el versículo 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos otro punto, que cuando este hombre publicano, ¿quién es un publicano en aquel tiempo? Un publicano en el tiempo de Jesús es menospreciado constantemente porque se le consideraba como un pecador, un ladrón, todo lo que los pecados se puedan mencionar. Y el hombre, sabiendo su condición delante de Dios, y antes de entrar al templo, dice ahí en el versículo 13, dice, estando lejos, ¿en dónde? En el templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Porque este hombre no quería ni aún alzar los ojos, porque él sabía que el templo está la presencia misma de Dios. Y él no creía, y él que pensaba que no merecía, y él creía que no merecía el perdón de Dios porque es un pecador. Antes de continuar con esta historia, quiero que vayamos por favor en el libro de, si usted está conmigo ahí en la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Ahí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra de Dios, como está escrito, donde está escrito en el libro de Salmos, dice, no hay justos ni aun uno, no hay quien entienda. Voy a leer unos versículos anteriores para poder entender esto. En el versículo 9 de Romanos 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores, nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue hablando de la condición de Dios, de condición del hombre delante de Dios. Y vemos que la condición del hombre solo es una sola cosa, ser un pecador. Y si leemos aquí detenidamente en el libro de Romanos capítulo 3, dice, hay una palabra que constantemente se repite aquí. La palabra no hay. Varias veces se repite esta palabra. Primero dice en el versículo 10, no hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Esta palabra que aparece aquí, inútil, no es un insulto, simplemente es una manera de describir algo que ya no tiene uso, algo que ya no sirve, que no se puede usar o que no se usa. ¿Y qué es lo que se hace con las cosas que ya no se usan? Lo desechamos. Dice ahí más adelante, versículo 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Cuál es el camino de paz? Los caminos del Señor. No hay temor de Dios, aquí está la conclusión. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero regresemos ahí en la historia de este hombre, el publicano. Cuando, en el Lucas 18, cuando el publicano se acerca al templo, yo creo que este hombre, por lo menos en alguna vez de su vida, ha escuchado que el templo era un lugar donde la presencia de Dios se hacía presente para con los que le buscan. Ahora, ¿por qué subir a orar? El fariseo subió a orar para justificarse delante de Dios y decir, Señor, gracias porque yo no tengo tan mala condición delante de ti. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. La pregunta aquí es, ¿eso es malo? Claro que no. Recordemos que el Señor Jesucristo cuando confrontó a los fariseos, dijo, esto era necesario hacer. ¿Qué es? Hacer todo lo bueno de los demás
hablando del diezmo, él habló del diezmo, dice, nosotros diezmáis la menta y el eneldo, y dejaron a un lado la justicia y la misericordia de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estos hombres dejaron a un lado la misericordia de Dios y la justicia, y menospreciaban a los hombres que ellos consideraban que son pecadores. Mire, ¿cómo no van a menospreciar a los pecadores si a Jesús, si menospreciaron a Jesús mismo? Acusaron a Jesús de haber nacido en fornicación. Acusaron a Jesús de tener un demonio. Ellos no creían que Jesús era Dios mismo. Y ellos estudiaban a profundidad de las Escrituras. Y en las Escrituras había solamente una sola descripción. O un solo tema desde el principio, y es la llegada del Mesías. Toda la Biblia está escrito de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos en su vanidad, en su mente tan vacía, tan carnal, ellos nunca pudieron entender que en todas las Escrituras estaba escrito del Señor Jesucristo, que Él iba a venir. Y que Jesús mismo estaba presente ahí. Y ellos se atrevieron a decir que Jesús tenía un demonio. Y vemos aquí una vez más en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es la palabra propicio? En el Antiguo Testamento, en la ceremonia de la expiación o cuando el sacerdote tenía que expiar la sangre de un cordero o de una oveja para expiar por los pecados del pueblo, había un lugar en ese tiempo que se llama propiciatorio. El propiciatorio era un lugar donde se echaba la sangre del cordero en sacrificio por los pecados de la humanidad, del pueblo. Cuando la sangre se echaba en ese lugar para expiar por los pecados del pueblo, Dios ya no miraba los pecados del pueblo, sino que miraba la sangre que había en el propiciatorio. ¿Cómo es Dios cuando mira la sangre en el propiciatorio? Dios es misericordioso. Dios ahora ya no ve el pecado, sino ve la sangre del cordero que ha sido sacrificado por los pecados. ¿Qué estaba diciendo aquí este hombre? Quiero que leamos otra vez. Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre le estaba diciendo a Dios, Señor, sé tú conmigo como tú eres cuando miras la sangre en el propiciatorio. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. ¿Qué le estaba diciendo Dios a este hombre publicano, pecador? Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Y vemos que no solamente en sus palabras podíamos ver, sino que en los hechos que se demostraba lo que realmente había en el corazón de este hombre. Y lo que había en su corazón era un deseo profundo de obtener el perdón de Dios. Pero ¿cómo llegar a obtener el perdón de Dios sin antes entender la condición que se encontraba delante de Dios? Y la condición es que Él es un pecador. Y Jesús pronuncia las siguientes palabras al ver el hecho de este hombre. Dice, os digo que ¿de quién? El publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque este hombre, el publicano, tuvo que regresar a su casa justificado, porque el que lo justificó es Dios, no él mismo. Hoy en día vemos a tantas religiones en el mundo
diciéndole al hombre, mira, qué bueno eres tú, mira, tú ven a la iglesia, mira, ven, tú no estás tan mal delante de Dios. Pero cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, vemos lo que Dios dice de nosotros, que no somos otra cosa más que pecadores condenados al infierno, al castigo eterno. Personas que han quebrantado la ley de Dios una y otra vez. Y lo único que merecen es que Dios los castigue. Eso sería lo justo. Recibir un castigo porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y no podemos, por ejemplo, nosotros somos mexicanos y tenemos una ley. Oye, nosotros no podemos esperar que el gobierno nos apapache, nos diga lo buenos que somos si nosotros constantemente estamos faltando a la ley que nos rige como mexicanos. Bueno, que hoy en día ya no se aplica tanto la ley. Hoy en día se aprueban tantas cosas que delante de Dios es pecado, aunque para la ley ya no es pecado. Sigue siendo malo delante de Dios. Y solamente a la luz de la palabra de Dios podemos entender que nuestra condición delante de Dios es que somos pecadores y merecemos un castigo. A tan solo que nosotros nos humillemos delante de Dios y decirle, Señor, no puedo alcanzar el perdón, sino es que antes tú me la concedas. Qué bueno nosotros podemos hacer, qué algo bueno nosotros podemos hacer para alcanzar el perdón de Dios. Cuán difícil es para un hombre alcanzar el perdón de Dios si primeramente no entiende, no reconoce su condición delante de Dios. ¿Cuántas veces tocamos puertas y nos encontramos con personas que dicen, pero yo no soy tan malo? Pero pues yo miento de vez en cuando. Es más, hasta a veces de vez en cuando robo, pero pues todo bien, hasta ahí nomás. Pero si miras a fulano, mira, es un adúltero, es un mentiroso, es un ladrón, es un asesino. No, él sí merece un castigo. Y Dios dice, los mentirosos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso la gente hoy en día no quiere oír la palabra de Dios, no quiere ir a una iglesia, una iglesia que predica y enseña los principios de la palabra de Dios, porque lo único que van a escuchar es que son pecadores delante de Dios y necesitan de un Salvador. Prefieren seguir las mentiras del hombre, las mentiras que son constantemente halagados y les dicen, mira, no te preocupes, mira, tú eres bueno. Mira, ven a la iglesia, mira, aquí hay amor y amor. Yo déjame decirles una cosa, la palabra de Dios dice, no vas a encontrar en la palabra de Dios donde dice que Dios es amor, amor y amor. Vas a encontrar en la palabra de Dios donde dice que Dios es santo, santo y santo. Y por lo tanto, nosotros como pecadores no podemos entrar en la presencia de Dios a tan solo que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Si vemos, ya no por falta de tiempo, nos vamos a ir allá en el libro de Salmos, capítulo 15, dice, ¿quién morará y quién entrará en el lugar santo? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? Y ahí sigue diciendo, ¿de quién es el que va a vivir en la presencia de Dios? Y vemos en la historia de este hombre, del fariseo y el publicano. ¿Cómo se puede esperar que Dios nos justifique si nosotros vamos delante de Dios y le damos gracias porque en este día no hemos pecado? ¿Cómo podemos esperar el perdón de Dios si le damos las gracias porque hoy fuimos a la iglesia? Le estoy diciendo de que tú no le des gracias a Dios, porque te da la fuerza para hacer lo que quieres, lo que debes de hacer. Pero no puedes sin antes decirle al Señor, reconociendo tu condición delante de Dios. Estimado oyente, tú que me estás oyendo en esta mañana, yo no sé cuántas mentiras te han dicho a través del tiempo. No sé cuántas mentiras hay ahora en tu corazón porque hay un hombre que te dijo lo bueno que tú eres. Pero vas en la palabra de Dios y te das cuenta que la ley de Dios, la palabra de Dios, es como un espejo que te hace ver qué tan pecador eres delante de Él. Y tampoco puedes esperar que la ley de Dios es el que te limpie. Solamente la palabra de Dios te hace ver
dónde estás mal y dónde necesitas de arreglar. Y lo primero que necesitamos de arreglar es nuestra condición. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Primeramente necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios. Y tenemos que reconocer a aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros. Venir a Él y decirle: Señor, ¿cuántas veces yo he dicho que soy bueno delante de ti? ¿Cuántas veces yo me he justificado delante de ti? Pero ahora que sé que mi condición delante de ti es que yo soy un pecador y necesito tu perdón, me humillo delante de ti, Señor, reconociendo mi pecado, reconociendo mi condición. No quiero ir al infierno, no quiero ir al castigo eterno. Quiero que tú tengas misericordia de mí, así como tú tuviste misericordia de ese publicano que reconoció su condición delante de ti. Yo quiero salir justificado delante de ti, no por mis obras, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias porque tú eres bueno. Solamente con tu gracia y con tu perdón puedo alcanzar el cielo. Gracias por tan grande amor que demostraste en la cruz del Calvario, muriendo por mí. Qué tan sencillo es reconocer nuestra condición. Si tan solo viéramos a Jesús, lo grande que es en misericordia. Y vemos que en los últimos momentos de su vida como hombre en la tierra, clavado en una cruz del Calvario, desfigurado totalmente, Él dijo estas palabras: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios entiende nuestra condición, pero necesitamos de humillarnos delante de Dios y reconocerlo a Él y darle la honra y la gloria a Él. Padre Celestial, gracias. Gracias una vez más, Señor, porque solamente tu palabra, Dios, nos puede hacer entender nuestra verdadera condición delante de ti. Qué tan corto, Señor, es el tiempo, Dios, para poder explicar todo esto. Pero yo te pido, Padre, que si en esta mañana, Dios, hay gente detrás de las transmisiones, escuchando, Señor, pero más que escuchando, entendiendo su condición delante de ti. Que tú puedas, Dios, mover corazones. Hacerle entender, Señor, a la persona, Dios, que solamente tú puedes justificar al hombre. Que el hombre, Señor, no puede justificarse por sí solo, porque solamente Cristo murió por nosotros. Gracias por demostrarnos tan grande amor, Señor. Qué glorioso amor nos mostraste, dejando el cielo para venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y al tercer día, Señor, resucitar y poder darnos la vida eterna en el cielo. Gracias, Padre, y ruego, Señor, oro por esa gente, Dios, que nos está viendo, Señor, nos está escuchando. Que pueda, Señor, tener esa seguridad, Dios, de ir al cielo el día que tú los llames a cuenta, Señor. Gracias por tan grande amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias una vez más por estar con nosotros. Si usted le pidió a Cristo allá en su corazón perdón por sus pecados, y Él lo va a justificar. Los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado.